En esta semana, pues salió a relucir que la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, pues puso en funcionamiento la Operación Lobo. Le pusieron otro nombre de animal. Pensaba que luego de esa sentencia del Tribunal Constitucional ya se acabarían esos nombres, ¿verdad?, muy particulares. Pero como decíamos en un comentario de ayer, que a alguna gente como que no le gustó, pues ¿para qué sirve el TC si sus sentencias no son acatadas? Pero eso es otro tema. El hecho es de que esta Operación Lobo contó con 15 allanamientos en Santo Domingo y en Santiago, y hay por lo menos 14 arrestos vinculados a una supuesta red de sobornos en contratos de seguridad privada en entidades públicas. Ahí se menciona al INAIPI, a SENASA y a las distribuidoras, tanto EDESTE como EDENORTE y EDESUR. ¿De dónde nace esta denuncia? Bueno, de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige nada más y nada menos la señora Milagros Ortiz Bosch. Ya Milagros había dicho en el año 2024, lo dijo en el 23 y lo repitió en el 24, de que por lo menos unas 46 denuncias de casos, ¿verdad?, que se presumía de corrupción, fueron depositados ante la PEPCA. Y vemos entonces que la Operación Lobo parece ser una de esas tantas que fueron depositadas. 46, señores. 46, lo que indica que el Ministerio Público tiene mucho trabajo en materia de corrupción administrativa, y con esto se le quita un poquito ese lastre encima a la directora de Ética Gubernamental, porque a mucha gente, ¿verdad?, le acuñó aquello de lo subsanable, de cuando se reportaron irregularidades de auditorías internas realizadas precisamente por la Contraloría General de la República. La respuesta de ella fue a esas cuestiones de manera particular de que eran subsanables. Y es verdad, hay irregularidades dentro de la administración pública que tienen esta categoría, porque pueden obedecer a cuestiones tan básicas y tan insignificantes en cierto sentido, como que usted le ponga una codificación, una categoría a un gasto que no corresponda, pero que en el fondo el dinero nadie se lo embolsilló y que efectivamente fue destinado para una cuestión dentro de la gestión pública. Y eso de lo subsanable en ese sentido lo entendemos. Ahora, lo que tiene categoría de corrupción debe ir a la PEPCA y esto tiene que investigarse. Ahora bien, yo me imagino que con esta Operación Lobo, tanto los funcionarios del gobierno central, de manera muy particular, no solamente los puestos de alta dirección, sino mandos medios, subdirectores, viceministros y otros, sobre todo los que han de alguna manera incurrido en actos de indelicadeza, deben estar ahora mismo nerviosos, porque la PEPCA ha comenzado a trabajar esos casos que Milagros Ortiz Bosch depositó, o según declaró en septiembre del año 2024, ante este organismo. Si eso ocurre, pues podríamos estar viendo en los próximos días, en los próximos meses, o durante la gestión frente a la Procuraduría General de la República de Jenny Berenice Reynoso, de otros casos de corrupción dentro de la administración pública. Y con eso el gobierno rescataría ese discurso anticorrupción con el que llegó al gobierno y con el que el presidente Luis Abinader ha hecho muchos pronunciamientos, como que no tiene vacas sagradas, como que en el Estado tiene amigos no cómplices, y esto ayuda a rescatar cada vez más la imagen, ¿verdad?, de transparencia, que es el discurso fundamental del gobierno del cambio, el gobierno que dirige el presidente Luis Abinader. Al comienzo de la gestión, y aquí incluso lo ha dicho en este programa nuestro coordinador Rafael Linares Guerrero, que
al inicio tantas destituciones, tantos sometimientos y tantos procesos hizo que existiera temor dentro de la administración pública en el Estado. Y yo recuerdo, confirmando eso, que mucha gente cuando usted le planteaba ciertos temas, pues se ponía medio chivo y decía, espérate, que aquí este hombre está bien complicado. Y eso con el tiempo, según no se ven consecuencias, se va perdiendo, porque el ser humano es así. Usted ve una película de terror hoy, para ponerle un ejemplo banal, y usted quizás quede con la impresión de que en un lugar oscuro tenga cierto temor, pero a los par de días ya usted no se acuerda de eso, porque la imagen desaparece de su cabeza. Entonces, en el Estado continuamente tienen que verse las consecuencias contra quienes actúan mal, contra quienes atentan contra el erario, porque esto es lo que va a permitir que la gente esté alerta y que no ceda ante los corruptores, porque siempre hablamos de corruptos, siempre señalamos al político, pero está el corruptor, que por lo general, si no es interno, es un empresario, porque no hay forma de que usted, con un servicio, ¿verdad?, que el Estado ha tercerizado, ha puesto en manos de empresas, no involucre a esa parte externa. Entonces, cuando hay ese miedo de que caiga quien caiga, cualquier persona que meta la mano, pues inmediatamente tendrá una consecuencia, eso ayuda a que se vaya adecentando el Estado. Y nosotros hemos visto, y le voy a pedir a nuestro señor director que ponga ahí la imagen número 2, como en la administración del presidente Luis Abinader, más de 30 destituciones se han producido precisamente por indelicadezas, por casos dudosos, algunos que de alguna manera en el tiempo no se le pudo comprobar nada, como fue el caso de la primera ministra de la Juventud de esta gestión, que incluso ahora es una honorable diputada, pero quien le sustituyó también, tema con unas licitaciones, fue destituida. El propio ministro de la presidencia, cuyo hijo está implicado en un caso importante de corrupción, en donde reconoció los cargos que el Ministerio Público le imputaba y hasta devolvió dinero, le costó el cargo. Vimos lo que sucedió en la lotería, pero también en Promipymes, donde en plena campaña supuestamente se le incitó, algunos dicen se le obligó a algunos empleados a comprar, a participar de una rifa cuyo propósito era utilizar los fondos supuestamente para la reelección del presidente Luis Abinader, y finalmente esto le costó el cargo al señor Porfirio, que estaba en esa cartera desde el comienzo de la gestión del presidente Luis Abinader. Y así hay una larga lista de cancelaciones que se han producido en la gestión del presidente Luis Abinader, precisamente por cuestiones dudosas. Vimos un caso, un tema ahí de índole sexual, un lío, no lío de falda, pero hubo un tema ahí de acoso en el IAD, fue destituido también. Vimos también en el caso del CESTUR al comandante Torres Robiú, igualmente implicado en uno de los casos, caso Coral. Creo que el 5G, que era como la extensión de ese caso, el que estaba en el Hipodón, Adán Peguero, que es un importante dirigente del PRM en Santo Domingo Este, por un contrato con la empresa Mía Cargo. Es decir, vimos muchas destituciones o gente que puso el cargo a disposición del presidente, que tomaron licencia, que posteriormente fueron sustituidos. Son destituciones al final por irregularidades en sus gestiones. Si la operación Lobo es un indicio, una señal o el comienzo de que esas 46 denuncias que ha depositado la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental ante la PEPCA seguirán materializándose, entonces esto, a casi un año de este segundo mandato del presidente Luis Abinader, que ya se cumple el próximo mes de agosto. Sí, el tiempo va rápido. Ya el 16 de agosto del mes próximo, el presidente tendrá un año de su segundo mandato. Y yo creo que esto es un momento para que muchos reflexionen. Estas señales tienen que seguir.
porque es imposible evitar que alguien no meta la mano. Y más en una cultura donde la corrupción está no solamente institucionalizada, sino legitimada por una parte de la sociedad, aunque no le digan el público. Porque el que le dice a usted, el que critica la corrupción, cuando se le ofrece la recibe. Mucha gente critica las botellas. Yo he visto gente, sobre todo en medios de comunicación, que critica las botellas y tienes botellas. Oigan esto, señores. Gente, yo he visto gente criticando botellas y me consta que ellos tienen botellas. O sea, hasta ahí llega el descaro. Pero en la población igual, cuando le ponen una multa por efectivamente violar una señal de tránsito, ahí inmediatamente se quiere buscar a un AME o a alguien que le ayude a eliminar esa multa. Igualmente cuando se pueden ahorrar el pago de algún servicio, siempre se busca, porque es una cultura de corrupción, evadir la ley, buscarle la vuelta, hacer las cosas por la izquierda. Y la gente critica la corrupción cuando la corrupción no le beneficia. En su gran mayoría piensa así. Eso es un grave problema. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Estado? Castigar, porque lo que sí es responsabilidad de las autoridades, que no puede humanamente evitar que alguien se deslice. Bueno, que eso no quede impune, inmediatamente se tenga conocimiento. La Dirección de Ética tiene que seguir mandando señales, enviando expedientes a la PEPCA y la PEPCA seguir sometiendo. Porque estos sobornos no solamente se dan en esta operación Lobo, se da donde quiera, porque donde quiera hay alguien que quiere evadir. Y aquí mi último mensaje y va a los que tienen grandes carteras en esta gestión del presidente Luis Abinader y que se están ya postulando para cargos presidenciales. Señores, tengan cuidado. Tengan cuidado, porque depende mucho el cómo ustedes terminen en esas direcciones, en esos ministerios que hoy encabezan, para que ustedes puedan aspirar o de cara al 28, al 32 o al 36 o al 40 cuando le toque. Si usted sale de ahí con un escándalo de corrupción, una licitación amañada, cualquier denuncia de un funcionario suyo de segundo o tercer nivel, nadie va a creer que actuó solo. Se lo van a pegar a usted y a ese proselitismo que hoy se está viendo en buena parte del país. Una conducta que ha sido condenada por dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que son emblemáticos, porque hay un afán desmedido. Todo el mundo quiere estar mostrando fuerza, sacando músculo de que tiene su gente, y algunos dicen no, porque ellos lo hacen los fines de semana, no, y no andan en vehículos. Y es verdad que se han superado algunas prácticas, porque yo recuerdo aquí cuando era común, sobre todo los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, ver en plena campaña vehículos del Estado con los logos de muchísimas instituciones. Eso no se está viendo, pero eso no significa que el erario esté protegido al 100%. ¿Y cómo eso se garantiza? Bueno, que ustedes que aspiran a dirigir la nación, los llamados presidenciables, cuiden más que cualquier otro funcionario de la administración pública el uso que se le da al dinero. Porque un titular como ese de la Operación Lobo, que implique su gestión, pues va a matar de plano cualquier proyecto, no solo de cara al 28, insisto, porque algunos saben que para el 28 no van para parte. Hay gente que simple y llanamente está demostrando la estructura con la que cuenta, para que sepan que al momento de estructurar un proyecto presidencial, al que sea nominado en esa interna que el PRM tendrá en su momento, dentro de los plazos de la ley de régimen electoral, hay que hablar con ellos, porque tienen estructura. Eso lo entendemos, eso lo sabemos. Pues esa lógica, esa carpintería, eso lo sabemos. Esa estrategia la sabemos. Ahora, si usted o una de sus instituciones forma parte de esas denuncias que han depositado ante la PEPCA, o no están y están en lo adelante, porque doña Milagros Ortiz Bosch está en la obligación de seguir depositando ante la PEPCA y la PEPCA de seguir sometiendo. Incluso le conviene a la PEPCA, porque así se quita esa fama de que solamente se someten a los PLDistas, ¿verdad? No, porque no bastó que se sometiera al de la lotería, que al final fue absuelto.
No bastó que ahí que esté Hugo Vera ahora con el que exdirector del Intran. La gente sigue diciendo que solamente someten PLDistas. Y cuando dicen PLDistas es que la gente de la Fuerza del Pueblo tampoco ha sido mirada. Entonces, el ellos someter a gente del actual gobierno, sobre todo ahora donde hay una independencia del Ministerio Público constitucionalizada, les va a ayudar a seguir reivindicando su imagen ante la población. Entonces, quienes tienen que tener cuidado son ustedes que aspiran a dirigir la nación. El llamado es claro. Un titular, óigame bien, de que en su institución, la PEPCA, abrió un caso, aunque no le toque a ustedes de forma directa, nadie va a creer que un funcionario de peso actuó de manera independiente sin no contar con su anuencia. Así que cuidado, que la operación Lobo mañana puede ser en su institución.